Ahí atrás. Aquí tengo solo dorsal y lumbar. Una cervical, por favor. Un repaso de lo que fue la clase del día de ayer. Bueno, el día de ayer, saca de su cabeza ya triángulo. Bueno, triángulo ya es algo, un tema que ya tenemos que dominar. Pasamos por el estudio de columna vertebral. Todo lo que tenemos en la mesa, incluyendo el hueso sacro, son parte de la columna vertebral, columna raquídea o simplemente raquis, ¿no? Mide aproximadamente 75 centímetros en el varón y 73 centímetros en la mujer. Esto es completamente variante de acuerdo a la estatura, más o menos. Pero se acepta que un término medio de 75 centímetros en el varón, 73 centímetros en la mujer. La columna vertebral tiene diversas funciones: sostén, equilibrio, permite que, por ejemplo, el cráneo, miembros superiores, pelvis, miembros inferiores, tórax, se articulen dentro de él, ¿no? Se unan, se acoplen dentro de él. Es la parte más importante seguramente del esqueleto óseo, la columna vertebral, porque sin ella seguramente no podríamos simplemente vivir. Dentro de la columna vertebral tenemos a la médula espinal con sus envoltorios, ¿cierto? Las capas meníngeas. La médula espinal recorre toda la columna vertebral, desde su inicio o su salida por el agujero magno hasta la región del hueso sacro, donde se comienza a dividir en una estructura que se llama cola de caballo, que ya cuando lleven la materia de neuroanatomía lo van a llevar de mejor manera. Muy bien. La columna vertebral se divide en 4 porciones: cervical, dorsal-torácica, lumbar y sacrococcígea. Un total de 33 a 34 vértebras aproximadamente. Podemos decir que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y dorsales, 5 vértebras lumbares y entre 9, 8 y 10. Puede ser 10, puede ser 9, puede ser 8 vértebras sacrococcígeas, ¿no? La particularidad de las vértebras sacrococcígeas del sacro como tal es que las 5 vértebras sacras se encuentran completamente fusionadas, unidas, ¿no? Y el coxis puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5 vértebras. Por eso el número de vértebras es variable. ¿Cuál es el coxis? ¿Perdón? ¿Cuál es el coxis? El coxis es la parte final, la porción final de la columna vertebral. O sea, aquí no tenemos de ejemplo. El coxis lamentablemente está pequeño. Voy a usar un coxis. Tenemos coxis, ¿no? Pero está pequeño. Aquí tenemos coxis, creo. Allá tenemos un coxis en la columna articular. El coxis, Una colita. el coxis viene a ser lo que podríamos mencionar como la cola del ser humano, ¿no? Es un vestigio, es un antecedente de que en su momento, es un antecedente en el cual también los antropólogos, por ejemplo, se basan para decir que nosotros somos parte de un proceso evolutivo, ¿no? Porque ese coxis, si comparamos el coxis humano con la cola de un perro, por ejemplo, que es el animal más cercano que tenemos para nosotros, son casi lo mismo. Se puede decir que el coxis, al no necesitar nosotros la cola, porque no la necesitamos seguramente, mientras evolucionábamos, el coxis se fue haciendo más pequeño, hasta alcanzar un tamaño diminuto que se encuentra inmediatamente por debajo del sacro. Okay. Más o menos es una porción bastante pequeña. No sé si alguna vez han escuchado lesión de coxis o fractura de coxis, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo caigo a una gran altura. Lo bueno es que para que suceda una fractura de coxis, tiene que ser un trauma muy directo al coxis. Por suerte tengo el hueso pélvico. Cuando yo me siento, me estoy sentando sobre la pelvis, no sobre la columna vertebral, afortunadamente. Porque imagínense sentarse sobre la columna vertebral, sería un dolor tremendo porque te sentarías básicamente sobre el coxis y el coxis te viene así, se aplastaría, ¿no? Entonces, normalmente las fracturas del coxis ocurren, por ejemplo, en ancianos que se caen de su propia altura, ¿no? Es muy grave. Los pacientes que tienen estreñimiento crónico, por ejemplo, tienen dificultades para la defecación, también pueden tener una lesión del coxis. Una fractura muy poco probable, pero una lesión sí. Bueno, 33 a 34 vértebras. Ahora, nosotros podemos estudiar las vértebras de forma individual, de forma particular, por zona, ¿cierto? Tenemos características generales de las vértebras. Es decir, que en una vértebra cervical, en una vértebra dorsal y en una vértebra lumbar,
yo voy a tener características generales, es decir, que voy a encontrar exactamente lo mismo en una vértebra cervical que en una vértebra lumbar. Estas características eran, primero, un cuerpo. El cuerpo es el elemento más importante de una vértebra porque es el que va a permitir la articulación con la vértebra suprayacente o infrayacente, ¿no? El cuerpo puede variar de tamaño dependiendo obviamente de la región, ya sea cervical, o ya sea dorsal o ya sea lumbar, ¿no? En el caso de esta vértebra es una vértebra cervical. Luego tenemos el agujero vertebral que está presente en todas las vértebras a excepción del coxis. En las vértebras coxígeas no hay agujero vertebral. Eso es un dato importante a destacar. No hay agujero vertebral en las vértebras coxígeas. Esto no se considera agujero. Perdón, ese es el agujero sacro. Ah, Agujero sacro. ¿Ok? ok. Por el agujero vertebral de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras, pasa la médula espinal con sus envoltorios. Aproximadamente la médula espinal llega hasta el lumbar 4. Es decir, que la médula espinal no llega completa al hueso sacro. Termina aproximadamente a nivel del lumbar 4, vértebra lumbar número 4. ¿Okay? A partir del agujero vertebral de la vértebra lumbar 5 hasta el sacro, ya viene la llamada cola de caballo. ¿Del 5? A partir de L5 hasta el agujero sacro viene la denominada cola de caballo. ¿Ya? Imagínense que la médula espinal es una estructura más o menos vertical. Llega al lumbar 5 y aquí comienza a ramificarse. Se ramifica. Se divide en tantas ramas como una cola de caballo. Por eso se le denomina cola de caballo a la porción final de la médula espinal. El agujero vertebral obviamente también tiene características particulares. Por ejemplo, el de una vértebra cervical suele ser de forma triangular. El de una vértebra dorsal suele ser de forma circular. El de una vértebra lumbar suele tener forma de triángulo equilátero, dice la literatura. Bueno, son algunas particularidades. Por la parte posterior tenemos la apófisis espinosa. ¿Okay? La apófisis espinosa de las vértebras cervicales como tal tiene la característica de ser horizontal y bifurcada en el extremo posterior. Esta bifurcación que podemos observarla mejor, por ejemplo, Pásenme otra cervical, por favor. Esta bifurcación que podemos observarla de forma más clara en una vértebra cervical más pequeña, esta es la vértebra número 7. ¿Okay? No, es la 6. ¿Por qué no puede ser la 7? Porque no sigue teniendo Porque tiene los agujeros transversos. ¿No? Y ya vamos a ver cuál es la función. Vamos a repetir cuál es la función. Esta bifurcación de la apófisis espinosa permite la inserción de ligamentos de la columna vertebral, ¿no? Los ligamentos espinosos se le llaman, ¿no? Por la relación que tienen con la médula espinal, ¿ok? Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales tienen una dirección horizontal y son bifurcadas o bilobulares, ¿ok? Luego a cada lado de las vértebras cervicales teníamos las apófisis transversas, que son características que también se encuentran en las demás vértebras, ¿cierto? Con la gran particularidad de que en las vértebras cervicales cada apófisis transversa, desde cervical 1 hasta cervical 6, tienen agujero transverso, ¿no? Lo que no sucede, por ejemplo, en cervical 7, que puede no tener un agujero transverso y si lo presenta es tan pequeño o se encuentra ocupado por tejido cartilaginoso. Se encuentra cerrado por tejido cartilaginoso. ¿Ok? A veces lo podemos ver, pero es tan pequeño que es imposible que pase la arteria vertebral y mucho peor su vena y el nervio de suafragos. ¿Ok? Entonces, agujero transverso, que se encuentra obviamente en las apófisis transversas, ¿no? Luego tenemos las apófisis articulares, que son un número de 4.
2 para la vértebra que se encuentra en la parte superior y 2 para la vértebra que se encuentra en la parte inferior. Podemos decir vértebra suprayacente o infrayacente, ¿no? Por arriba y por la parte inferior. Hasta ahí tenemos 5 estructuras: cuerpo, agujero vertebral, apófisis espinosa, apófisis transversa y apófisis articular. Nos faltan 2 elementos que son elementos generales de las vértebras. Aquí tenemos los pedículos. Láminas y películas. Los pedículos, que son una especie de porción ósea que va a unir las apófisis transversas con las apófisis articulares, ¿no? Pedículos. Pedículos. Perdón, por acá, pedículos. Unen apófisis transversa, apófisis articular. ¿Ok? Pedículo. Esta pequeña porción de aquí. Ahora, las láminas unen apófisis articulares con apófisis espinosas. Láminas. Las láminas en el sujeto vivo están ocupadas por músculos intervertebrales. Músculos intervertebrales, como ser el músculo largo del cuello, como ser el músculo dorsal ancho, los músculos rectos de la médula espinal, etc. Son músculos intervertebrales, ¿okay? Que se encargan de unir vértebra con vértebra. Ahora, allá en la columna podemos observar claramente que las vértebras están unidas, si bien por músculos, ligamentos, pero también tienen entre cada una de ellas los discos intervertebrales. Tenemos allá los discos intervertebrales. Pásame por favor la columna. Gracias. Bien, entonces la columna vertebral desde su inicio, esta columna está trabajada de forma muy bonita. Observen que ha sido conservada casi en su totalidad y se ha conservado su forma, la forma sobre todo. Entonces, pásame otro apuntador, por favor. Le hemos encontrado una solución al problema de la apertura bucal. Entonces, curvatura cervical de concavidad anterior, curvatura dorsal de convexidad posterior, curvatura lumbar de concavidad anterior nuevamente y curvatura sacrococcígea de convexidad. ¿Esto es convexo o cóncavo? Convexo. Entonces repitamos. Curvatura cervical de convexidad anterior, curvatura dorsal de concavidad posterior, curvatura lumbar de convexidad anterior, curvatura sacrococcígea de concavidad posterior, ¿no? Podemos observar que entre cada vértebra hay algunas estructuras musculares, como pueden ver acá a cada lado tenemos los músculos intervertebrales. También tenemos los discos intervertebrales, que son más notorios en esta región lumbar, ¿no? Los discos intervertebrales son más voluminosos y son más extensos en la región lumbar. Miren, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1. Lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1, ¿no? Las vértebras lumbares. Observen que cada vértebra, miren lo curioso. Lumbar 5 y dorsal 12, ¿no? Observen la transición. Dorsal 12 parece ser un poco más grande que lumbar 1, ¿no? Lumbar 1 es relativamente más pequeña que lumbar 2, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4 y finalmente lumbar 5, ¿no? Miren el grosor y el tamaño de las vértebras. ¿A qué se debe el tamaño o el grosor? A la presión que sufren, ¿no? Podemos entender que las vértebras cervicales no sufren de gran presión porque la cabeza como tal no tiene un peso de 50 kilos, mucho menos, ¿no? Vemos que la columna cervical
se caracteriza por tener vértebras de un tamaño relativamente pequeño, no diminutas, pero sí pequeñas, ¿no? Debido a la presión que soporta. Si vamos a la columna dorsal, la situación es pero muy parecida. A excepción de las últimas vértebras que tenemos aquí aproximadamente a torácica 12, las vértebras son de un tamaño relativamente pequeño, ¿no? Otra característica fundamental de las vértebras dorsales permiten la inserción de las costillas, que vamos a ver en qué parte de las vértebras, y es una diferencia obviamente entre cervical y dorsal. Los discos intervertebrales, por ejemplo, son un tipo de tejido cartilaginoso que, aparte de separar cada cuerpo vertebral, porque si no de otra forma, esto fuera así. ¿Han visto alguna vez o han escuchado seguramente la patología de ligamento de la rodilla, cierto? Han visto los jugadores de fútbol que tienen problemas con la rodilla, con la articulación de la rodilla. ¿Qué sucede? Se gasta el líquido articular y comienza a usar líquido sinovial. El líquido sinovial se gasta. El disco intervertebral es algo muy parecido, ¿no? Separa cada vértebra para evitar obviamente la fricción. ¿Qué sucede cuando este disco intervertebral por algún motivo protruye? ¿No? Se hernia. A eso se conoce como hernia de disco. Es más común en la región lumbar, ¿no? Por la presión que soporta. Y casi siempre, afortunadamente, se da en la región lumbar. Rarísimo es el caso de una hernia de disco a nivel torácico y muchísimo más raro, una hernia de disco a nivel cervical. Se puede dar porque todas tienen discos intervertebrales. Los discos, la edad. ¿Qué es una hernia de disco? Una hernia como tal. ¿Es una hernia discal? ¿Está bien dicho? No. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? La hernia discal está mal dicho. Es hernia de disco. ¿No? El término discal no existe. Discal es un término que se añadió para simplificar el término. Hernia de disco, lumbar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos el disco intervertebral. Supongamos que yo decido tomar clases o qué sé yo, voy al gimnasio y hago levantamiento de pesas, ¿no? Han visto que algunos atletas se colocan una especie de cinturón acá, una faja, ¿cierto? ¿Qué viene esa faja? La herniación. Una hernia en general es la protrusión de un tejido hacia afuera, o por fuera de su sitio anatómico. Tenemos hernias inguinales, hernias abdominales, tenemos hernias de disco. Lo más común es que esa protección que utilizan los atletas no es mucho por la hernia de disco, es más que todo por las hernias inguinales. Nosotros tenemos cerca de la ingle, masculina y femenina, tenemos agujeros. Tenemos agujeros que son anatómicos. Por ejemplo, en el hombre tenemos dos agujeros cerca de la ingle, que durante el desarrollo fetal los testículos están aquí. Cuando nosotros nacemos y lloramos, hacemos presión en el abdomen y los testículos bajan por esos agujeros. Esos agujeros, a los que el testículo baja a la bolsa total, deberían cerrarse. Y en la gran mayoría se cierran, pero a veces se cierran con defectos, dejan un pequeño espacio. Entonces voy yo, hago un esfuerzo físico brutal, pujo y parte del intestino sale por esa vía. Hernia inguinal. En el disco intervertebral pasa lo mismo. El mismo ejemplo, estoy levantando un peso excesivo, no tengo ningún tipo de protección, tampoco tengo ningún tipo de entrenamiento físico, quizás tampoco tengo la experiencia necesaria. Levanto parte de este disco. ¿Qué pasa cuando levanto un peso elevado? Por ejemplo, yo quiero levantar esta mesa. Estoy haciendo presión a nivel de la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, vértebra con vértebra, que están así presionando. Y como el disco vertebral es como una gelatina,
¿Qué pasa si yo pongo una gelatina aquí entre medio y la aprieto? Se sale. Sale. Sale hacia afuera, ¿cierto? Obviamente, la ventaja del disco intervertebral es que si bien puede protruir, pero vuelve a su sitio anatómico, ¿no? Pero cuando no vuelve, se queda estancado ahí y esta hernia lo muerde. Dios. Lo muerde. El disco intervertebral está relacionado con la médula espinal. Entonces, aquí tenemos el nervio raquídeo, aquí tengo otra vértebra y lo está mordiendo el nervio constantemente. El paciente sufre de mucho dolor, incluso para caminar, para incorporarse en la cama, para manejar su vehículo, para incluso a la hora de ir a hacer sus necesidades fisiológicas al momento de defecar, por ejemplo, se sienta en la taza y ya no puede levantarse, ¿no? Porque esa presión del nervio está provocando mucho dolor. Cirugía es el tratamiento. El nervio ciático, ¿no? También puede ser consecuencia de una hernia de disco, ¿okay? Por presión del nervio. Muy bien, entonces estos son siete elementos generales de las vértebras en particular, ¿no? O sea, 7 elementos que vamos a encontrar en esta vértebra cervical, en esta vértebra dorsal y seguramente en esta vértebra lumbar, con algunas diferencias que ya vamos a marcar nuevamente. El cuerpo de la vértebra cervical suele ser pequeño, suele ser alargado de forma horizontal, presenta los agujeros transversos, que son elementos que solamente tenemos en las vértebras cervicales, desde cervical 1 hasta cervical 6, por donde va a ascender la arteria vertebral junto con la vena vertebral y el nervio de François, ¿no? Las apófisis espinosas, ya lo mencionamos, horizontales y suelen ser bifurcadas, ¿no? Presenta 4 apófisis articulares, exactamente las mismas que presentaría una vértebra dorsal o una vértebra lumbar. Cabe recalcar que la primera y la segunda vértebra cervical tienen características individuales que solamente vamos a encontrar en la primera y la segunda. La primera vértebra cervical, que es la llamada atlas, carece de un cuerpo como tal, no tiene un cuerpo propio, está representada por 2 arcos, un arco anterior y un arco posterior, presenta las típicas apófisis transversas, presenta las típicas apófisis articulares, presenta los agujeros transversos. Esta vértebra es la única vértebra que por la parte superior no se articula con otra vértebra, sino que lo hace con el hueso occipital. Bueno, esa articulación con el hueso occipital es fundamental, porque es la que nos permite la movilidad. ¿Cuál es la ventaja de que el atlas no tenga cuerpo? La siguiente. Axis. ¿Qué ventaja me da este tipo de articulación? Se llama articulación por encaje, ¿no? Porque es como si esto esté diseñado de forma perfecta para que encaje con el atlas. En el cuello. Movimientos de rotación. Si comparamos, por ejemplo, una vértebra lumbar con si ponemos una vértebra lumbar con una vértebra dorsal, no hay posibilidad. Yo no puedo mover de forma individual cada vértebra, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con el atlas? Gracias a que el axis con su apófisis o deltoides le brinda un cuerpo, le genera un mayor grado de movilidad. Y aquí podemos observar, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, derecha, izquierda, movimientos rotativos y demás, ¿no? Evitando de esta manera, obviamente, una posible lesión de la médula espinal, ¿no? Porque de otra forma, en cada movimiento rotativo, pues, podríamos lesionarnos el cuello, ¿no? Podríamos lesionarnos la arteria o la vena, la arteria, la vena o la médula espinal como tal. Atlas, ¿no? Primera vértebra cervical. Axis, segunda vértebra cervical, ¿no? Otro dato importante es que en el atlas no hay apófisis espinosa.
no hay apófisis espinosa. El axis, que es la segunda vértebra cervical, tiene como características individuales una protuberancia que nace del cuerpo y que tiene forma piramidal y se conoce como apófisis odontoides porque tiene una forma de un diente, ¿cierto? Esta apófisis odontoides le brinda un cuerpo prestado, obviamente, o ficticio al atlas, ¿no? Le presta su cuerpo al atlas, más o menos, ¿no? Sí, ¿cómo? Le presta su cuerpo, apófisis odontoides. Odontoides. Luego tiene las mismas características: agujeros transversos, láminas verticales, apófisis articulares y apófisis espinosas, ¿no? Obsérvese que su agujero vertebral es el que tiene mejor forma triangular, ¿no? Tiene forma triangular. Segunda vértebra, Es un corazón. cervical. Obviamente luego tenemos la 3, la 4, la 5 y la 6, que anatómicamente se parecen mucho, ¿no? Hay una vértebra en particular que llama la atención, que es la vértebra cervical número 7. La vértebra cervical número 7 se caracteriza por no tener agujero transverso, ¿no? Por no tener agujero transverso, o si tiene un agujero transverso es muy pequeño, o simplemente no está presente, pero está obstruido por tejido cartilaginoso. Es que el axis tiene relación con el occipital. ¿Perdón? Es que el axis tiene relación con el occipital. Si el axis tiene relación con el occipital. El atlas, el axis se relaciona con el atlas. Me parece que será que Parece que la apófisis odontoides ingresa por el agujero magno. No, no ingresa. Parece, pero no lo hace. ¿Okay? Afortunadamente no lo hace. ¿Okay? La vértebra cervical siempre se conoce como vértebra prominente porque su apófisis espinosa es mucho más larga y está ligeramente dirigida hacia abajo. ¿Por qué? Porque resulta que las vértebras dorsales tienen su apófisis espinosa dirigida hacia la parte inferior, póstero-inferior, de dirección póstero-inferior, ¿no? Muy bien. Las vértebras dorsales son el número de 12. Se pueden llamar dorsal 1 o torácica 1. ¿No? Dorsal 1 o torácica 1. Cada vértebra dorsal, como podemos ver en este punto, presta inserción a una costilla y a su cartílago costal correspondiente. ¿Ok? ¿Qué particularidades vamos a observar en una vértebra dorsal? Como es el caso de esta vértebra, como es el caso de esta vértebra. Siempre ubiquen la apófisis espinosa. Traten de ubicar la apófisis espinosa. ¿Ok? está igual, ¿no? Traten de ubicar la apófisis espinosa. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de las apófisis de las vértebras dorsales? Primero, el cuerpo es más voluminoso que el de una vértebra cervical, ¿no? Es un poco más ancho o tiene un diámetro transverso mayor. Su agujero vertebral es de forma circular, Sus apófisis transversas nacen a cada lado de las apófisis articulares, a diferencia de lo que sucede con las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que nacen a cada lado del cuerpo vertebral. En las vértebras dorsales, las apófisis transversas tienen una dirección antero-posterior y nacen de las apófisis articulares. ¿Ok? Su apófisis espinosa, más voluminosa, no es bifurcada, se dirige hacia atrás, una dirección posterior-inferior. No hay agujero transverso. Vértebra dorsal, vértebra cervical. Pero carecen de agujero transverso. Pero en el cuerpo voy a encontrar carillas articulares para las costillas. En la región lateral, aquí marcado con color negro, tenemos
carillas articulares para las costillas. Dos superiores, dos inferiores. La costilla del lado derecho, la costilla del lado izquierdo. Aquí la costilla que está inferior, la costilla que está por el lado inferior. ¿Ok? ¿Perdón? Estas son las apófisis transversas. Apófisis articulares. ¿No? Apófisis transversas, apófisis articulares. Esta es una articulación vértebro-dorsal, entre vértebra dorsal, ¿no? Entre cada vértebra dorsal. Esta articulación es entre una vértebra cervical y otra vértebra cervical. Noten la diferencia. Las apófisis articulares de las vértebras cervicales se acoplan una sobre otra, ¿no? Miren. Sí. Vértebra cervical, apófisis articular, apófisis articular. Una sobre otra, ¿no? Una sobre otra. Se puede ver, ¿cierto? ¿Qué pasa con las apófisis articulares de las vértebras dorsales? No lo hacen una sobre otra, sino que a manera de como si fuese una especie de, como si fuese una especie de capa extra, ¿no? Es otro tipo de articulación entre una vértebra dorsal y otra vértebra dorsal. Más que una articulación de vértebra sobre vértebra, parece una articulación como si fuese un imán, ¿no? Como si fuese un imán. Si bien obviamente esto va así, pero parece como si fuese un imán. Voy a mostrar, aquí tengo las apófisis articulares, ¿no? Como si fuese un imán. Ahora, vean las apófisis espinosas dirigidas hacia abajo, ¿no? Y no son bifurcadas, no tienen dos tubérculos, son de una sola punta. ¿Ok? Muy bien, no hay agujero transverso porque la arteria vertebral asciende por C6, ¿no? Pero cada articulación vertebral de las vértebras dorsales nos deja unos espacios que se conocen como agujeros de conjunción, que son estos de acá. ¿Ven? Miren. Agujeros de conjunción. ¿Los pueden ver, cierto? Sí. Por estos agujeros de conjunción emergen los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos. No solamente tenemos agujeros de conjunción a nivel dorsal, sostengan por favor esta pieza, sino que también podemos encontrar agujeros de conjunción a nivel cervical sin ningún tipo de inconveniente. Perdón. ¿No? Sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál va a ser la diferencia de los agujeros de conjunción a nivel cervical? Como ya tenemos los agujeros transversos, ¿no? Y el encaje es una vértebra sobre otra, como ya tenemos los agujeros transversos, los agujeros de conjunción no son agujeros como tal, sino que son una especie de canal, ¿no? Por aquí salen los nervios raquídeos a nivel cervical, ¿no? También se llaman agujeros de conjunción, pero en la práctica como tal, más que un agujero parece un canal de conjunción. En las vertebrales cervical, ahí decimos que pasó ligamentos. ¿Qué pasó por los ligamentos que cuando después hay las cervicales lumbar? ¿Perdón? Sí, ¿qué pasó después de los ligamentos cuando hay las cervicales dorsales? Los ligamentos continúan. Pero así. Sí. Igual. Continúan hacia la parte inferior, ¿ok? Entonces, estos agujeros de conjunción que los podemos observar de mejor manera en una vértebra dorsal,
van a ser el sitio por donde van a salir los nervios raquídeos que van a formar los pares, los plexos nerviosos, ¿no? Hacia abajo. Por aquí salen los nervios raquídeos. Por acá. ¿Okay? Aquí tenemos médula espinal, agujero vertebral, ¿cierto? Sí. Por aquí pasa la médula y aquí se van desprendiendo sus diferentes raíces nerviosas. Vértebras dorsales, ¿no? Vértebras Lumbares. lumbares. Identificar una vértebra lumbar no es tan complejo como parece, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño, el grosor, y que la apófisis espinosa es aplanada, totalmente aplanada. Apófisis espinosa de una vértebra lumbar. Apófisis espinosa de una vértebra dorsal. No es aplanada, ¿no? Ligeramente delgada y horizontal. Ni qué decir de la apófisis espinosa de una vértebra cervical. Son muy diferentes. No es aplanada, es ligeramente delgada y bifurcada, ¿no? Obviamente esto se debe a la presión que debe soportar la columna lumbar, ¿no? Recordemos que la columna lumbar soporta el peso de tórax, miembros superiores y también de abdomen. Debido a esto, el cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso, tiene un diámetro transverso mayor, ¿no? Y un diámetro horizontal, observen, bastante prominente. El agujero vertebral tiene forma de triángulo equilátero, dice la literatura, triángulo equilátero. No tiene agujero transverso, obviamente. Sí tiene apófisis transversa, apófisis articulares, en número de 4, y la apófisis espinosa es aplanada, totalmente aplanada, ¿no? De la misma forma que las vértebras dorsales y cervicales, la vértebra lumbar también forma agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Sí. Por aquí pasa la médula espinal, ¿cierto? Sí. Y sus diferentes ramas. Préstame un color, por favor. Y sus diferentes ramas de bifurcación se van separando y emergiendo por los agujeros de conjunción. Médula espinal y sus raíces nerviosas van emergiendo por los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción no son lo mismo que los agujeros transversos. No confundir. El agujero transverso o los agujeros transversos están presentes desde cervical 1 hasta cervical 6. Los agujeros de conjunción están presentes en toda la columna vertebral, ¿no? Y se forman por la interposición de una vértebra sobre otra, una vértebra sobre otra. Por los agujeros de conjunción salen o emergen las raíces nerviosas de la médula espinal, que van a formar los plexos a nivel cervical, a nivel dorsal, plexo cervical, plexo braquial, a nivel torácico y a nivel lumbar. A nivel sacrococcígeo ya no hay plexos, lo que hay es raíces nerviosas. ¿Ok? Vértebra lumbar, importante. Es una vértebra que obviamente tolera un peso mayor. ¿Por qué? Porque está tolerando el peso de todo el cuerpo. Esto obviamente es totalmente variante. ¿Por qué? ¿Por qué varía tanto? Porque el peso de cada persona no es el mismo, ¿cierto? Es un peso totalmente diferente en cada persona como tal.
vértebras. Lumbares. Entonces es muy fácil ir diferenciando cada vértebra, porque si yo coloco, por ejemplo, una vértebra así, una Gracias. aquí y otra aquí, pues tranquilamente puedo decir, esta es una vértebra cervical, dorsal Y lumbar. ¿no? El sacro como tal, también es parte de la columna vertebral, pero ¿cuál es la diferencia del sacro? El hueso sacro está compuesto por 5 vértebras totalmente fusionadas entre sí. ¿Esta fusión a qué se debe? A la presión. El hueso sacro durante el desarrollo fetal son 5 vértebras que están separadas y unidas por discos intervertebrales. Una vez que nacemos, el hueso sacro comienza a osificarse por completo. Se pierde el disco intervertebral. No hay disco intervertebral. ¿Se podrá decir entonces esto es negativo? Pues no, no es negativo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan sabia, ¿no? La evolución es tan sabia, que esto se osifica por completo. ¿Para qué? Para brindar seguridad a los órganos internos que tenemos aquí. En el caso del varón tenemos a la vejiga, a la uretra, y en el caso de la mujer obviamente tenemos útero, trompas, los ovarios, ¿okay? Que es muy importante. ¿Okay? El hueso sacro del varón es más grueso que el hueso sacro de la mujer. Este es un hueso sacro varón. ¿Okay? Lo que obviamente no hace que el hueso sacro femenino sea menos resistente, es mejor, es más bien, al ser más delgado, esto permite que se pueda expandir en mayor cantidad durante el embarazo y asimismo durante el periodo menstrual. ¿Ustedes saben cómo le llaman los ginecólogos al periodo menstrual? ¿Ustedes saben cómo le llaman los ginecólogos al periodo menstrual? ¿Tienen alguna idea de cómo le llaman al periodo menstrual? Se llama el llanto de un útero que no se embarazó. Nunca le íbamos a aceptar. El llanto uterino. Porque ¿qué es el periodo? El periodo menstrual básicamente es un útero que se está desangrando. ¿Por qué? Porque no se embarazó. ¿No? El útero, desde el momento en que la mujer tiene su primer periodo menstrual, desde ese momento y durante 28 días se prepara para embarazarse. Como ustedes no se embarazan, llega el día 28 y en venganza el útero comienza a llorar y comienza a derramar sus lágrimas mediante el periodo menstrual. ¿No? Por eso los ginecólogos le llaman, cuando llega la paciente, ¿llora o no el útero? ¿No? ¿Llora o no su útero? ¿Cada cuánto llora su útero? ¿No? Cada 25 días, cada 2 meses. Lo que es peor es escuchar, bueno, mi útero no llora hace 4 meses, ¿no? ¿Por qué será? Ya está ocupado, ¿no? Ya está ocupado, ¿no? Es la verdad, el útero se prepara durante 28 días, alista todo para que ustedes se embaracen. Ahora que ustedes no se embaracen, es su problema, pues ya, ¿no? Entonces, el hueso sacro es un hueso que está compuesto por 5 vértebras completamente fusionadas, ¿ok? No hay disco intervertebral. Como pueden ver, tiene una forma peculiar. Es de concavidad posterior, ¿no? Es curvo, de concavidad posterior. Exactamente. Esto permite, como podemos ver acá, miren, voy a colocar mi punto, ¿no? Ahora imaginen que mi puño es la cabeza de un bebé. Ay, Dios. ¿Qué sucede? El embarazo es aquí más o menos. Durante el parto, el bebé comienza a descender. Ahora imagínense que el útero fuese completamente vertical, ¿no? Como por ejemplo la columna cervical, o si fuese de concavidad anterior, llegaríamos acá y aquí chocaríamos, ¿no? Entonces,
es de concavidad posterior para que la cabecita entre tranquilamente, ¿no? Otra ventaja del sacro al no tener disco intervertebral es que le da mayor espacio a la pelvis, permitiendo que la pelvis durante el parto o el embarazo, aquí hay dos ligamentos, y así la pelvis, el niño muy cabezón, la pelvis, ¿no? La pelvis es así, ¿no? El niño cabezón se abre. Es tan sabia la naturaleza que hace que el hueso sacro no se fracture. ¿Qué pasa luego de que la mujer tiene el parto? Vuelve la normalidad. A la hora, 2 horas ya está otra vez así. Listo para embarazarse. ¿Saben ustedes que en la cultura menonita, Ah, sí. ¿han escuchado alguna vez? Yo sí. Los menonitas. En Brasil también hay menonitas, ¿cierto? ¿No sabes qué son menonitas? Los alemanes que viven en el campo, ¿no? Hacen mantequilla, queso. ¿Saben ustedes que los menonitas, una vez que su mujer da luz, tienen la costumbre de tener relaciones sexuales inmediatamente después con ella? ¿Por qué? Porque creen que eso fortalece las cosechas, da mayor prosperidad a la familia. Entonces son un poquito medio bestia, ¿no? Es como que a usted, como que a un hombre después de una diarrea lo manda a rodar. No, sí. Imagínense. No sé, es complicado. El hueso sacro entonces está compuesto por 5 vértebras cervicales. Ahora, 5 vértebras, perdón, sacras simplemente. Ahora, podemos compararlo con una pirámide de base superior y vértice inferior. Una cara anterior, una cara posterior. La base presenta a la primera vértebra sacra que tiene una superficie para articularse con lumbar 5, ¿no? Que se va a unir con lumbar número 5, ¿no? El vértice del hueso sacro se va a articular con el hueso coxis. O con la columna coxis, ¿no? El coxis simplemente. La cara anterior del hueso sacro es cóncava y presenta los agujeros sacros anteriores. Eso es de acá. Agujeros sacros anteriores. 2 a cada lado. No, perdón. 1 por lado. 2, 4, 6, 8 agujeros sacros, ¿no? Por esos agujeros sacros anteriores van a salir raíces anteriores de la médula espinal, ¿no? Luego tenemos el agujero sacro. El agujero sacro. Por este agujero sacro viene recuerden que la cola de caballo, vamos a suponer que esta es L5, una más grande. Esta es L5. Esta es L4, ¿no? Viene la médula. A nivel de L4, la médula venía así. Viene L4. Aquí deja de ser médula espinal y comienza a ramificarse. Es como que una mujer se suelta el cabello, ¿no? Se suelta aquí la médula, está con el cabello amarrado y aquí se lo suelta y comienza a ramificarse. Todas esas ramas pasan por L4, L5 y por el agujero sacro. Una vez que pasan por el agujero sacro, comienzan a salir las raíces por los agujeros sacros anteriores y por los agujeros sacros posteriores. Estas son las apófisis transversas de las vértebras sacras. 1, 2, 3, 4 y 5 ya no tienen, ¿no? Vértebras, apófisis espinosas de las vértebras sacras. L4 termina la médula espinal. En L5 ya es cola de caballo
ingresa por el agujero sacro y comienza a ramificarse, pasa por los agujeros sacros, sale por los agujeros sacros posteriores y agujeros sacros anteriores. Así. Agujeros sacros posteriores y agujeros sacros anteriores. Por delante y por detrás, por delante y por detrás. ¿No? La médula espinal. Hasta llegar al coxis, donde termina de ramificarse. ¿Okay? La inervación del hueso sacro es tan rica la inervación, es tan abundante la inervación, que gracias a eso podemos tener sensibilidad en la región sacra, ¿no? Tenemos bastante sensibilidad en la región sacra. Esto repercute, por ejemplo, en el acto de la micción, en el acto de la defecación, en el momento del parto, ¿no? En el momento de... A ver, ¿qué más? En una hernia de disco también, por ejemplo, se percibe bastante dolor a nivel sacro, ¿no? ¿Qué dice la mujer cuando está con su periodo menstrual? ¿Dónde le duele? Aquí, ¿no? ¿Dónde le duele a la mujer cuando está con su periodo menstrual? En la parte más inferior de la columna, ¿no? Se le inflama toda esta región de la columna. Por aquí. Le duele aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí, ¿no? El dolor se propaga, obviamente, por toda la región abdominal y sobre todo en la región pélvica. ¿Okay? Exacto. ¿No? No es tan complicado como parece. ¿Por qué dice usted tanto? ¿Nay? ¿Supongo? Jacqueline, ¿todo bien? ¿Cómo andamos con el español? Es difícil. Mas no es imposible, ¿no? Intentar. Escuche música boliviana, vea televisión boliviana, aprenda términos, ¿no? Haga algo para aprender todo, para que no le compliquen la vida, ¿no? Porque en segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, es todo más español, ¿no? Obviamente el segundo semestre se pasa en el primero, ¿no? Y el tercero se pasa en el segundo. Obvio. ¿Perdón? ¿Algo? Hablo mucho. Tenemos prácticas el día jueves aproximadamente, no hay feriado, el viernes es feriado. Bueno, para el día, para el día jueves vamos a ver, ya avanzamos en el espinal, vamos a ver músculos del cuello y plexo cervical. ¿Okay? Músculos del cuello y plexo cervical. Músculos del cuello que son el esternocleido, el platisma, los supra, intra y plexo cervical. ¿Okay? Para el día jueves. ¿Okay? Pueden ir retirándose, por favor.